Fíjense que estoy muy picado con mi última lectura, nada menos que el más reciente documento del Papa Francisco, la exhortación Gaudete et Exsultate. Yo no sé por qué no le han hecho tanta promoción, pero por favor a ti que me estás viendo, que no te pase desapercibido el conseguir este documento que es oro molido para la vida actual de la Iglesia. No te esperes un tratado sobre la santidad que te hable de todas las penitencias y exactamente la forma de vivir que debes llevar para ser santo. No, al contrario, con la ya conocida apertura del Papa Francisco, más bien desenmascara las falsas ideas de santidad para mostrarnos la diversidad de caminos que existen para llegar a ser santos. Uno que creció pensando que para ser santo tienes que parecerte a este o a este otro, lees sus biografías y dices, ¡ay, híjoles! Muy admirable es la vida de San Francisco de Asís, la vida de Santa Clara, la vida de San Juan Bosco, de Santo Domingo Sabio. Muy admirables, pero inalcanzables para el cristiano promedio. No, este tratado sobre la santidad es algo impresionantemente humano, cercano, al estilo de nuestro Papa Francisco, que gracias a Dios es el que tenemos ahora guiando a la Iglesia, y precisamente muy a propósito del Evangelio de hoy, donde el Señor advierte a sus discípulos, cuidado porque llegarán tiempos que aquellos que les dan muerte pensarán estar dando culto a Dios, así como lo oyen. Los que vayan en contra de ustedes, los que los calumnien, difamen, asesinen, ellos van a estar muy tranquilos en su conciencia porque van a pensar estar haciendo lo correcto y pensarán que están haciéndole un favor a Dios. A ese grado nos podemos engañar, hasta ese grado podemos distorsionar nuestra idea de Dios y nuestra idea de la santidad. Y esto es algo tan actual que el Papa dedica un capítulo, el segundo de su exhortación, para decirnos dos sutiles maneras de engañar acerca de la santidad, basado en dos herejías antiguas, herejías de los primeros siglos de la Iglesia, el gnosticismo y el pelagianismo. Herejías que fueron combatidas y supuestamente superadas en su época, pero que hoy se presentan dentro del contexto católico. No son como sectas protestantes, no. Dentro de la Iglesia, en grupos católicos, con una identidad decididamente católica, hay mucho de estas herejías en muchas formas de comportamiento. Y vamos a tratar de hacer una rápida descripción de ellas para hacernos una autocrítica y decir, ¿no estaré yo siendo pelagiano o gnóstico? Checa nada más. Primero, cito textualmente, el Papa nos dice que estas son dos formas de seguridad doctrinal o disciplinaria que dan lugar a un elitismo narcisista y autoritario, donde en lugar de evangelizar, lo que se hace es analizar, clasificar a los demás, y en lugar de facilitar el acceso a la gracia, se gastan energías en controlar. Y en los dos casos, ni Jesucristo ni los demás interesan verdaderamente. Es solamente mi ego inflado de que yo soy el bueno, yo soy el que tengo razón. A ver, si no te parece muy familiar algo de esto, acerca del gnosticismo actual. Resumiendo aquí, les invito a que lo lean, estamos en el capítulo segundo de Gaudete et Exsultate a partir del número 16. Es una fe encerrada en la experiencia personal o en el subjetivismo, basada en una serie de razonamientos, conocimientos que, vaya, para no hacerte el cuento largo, mi manera de comprender el Evangelio y la doctrina cristiana, solo hay una manera válida, la mía. La forma como yo la entiendo, como yo la explico. Son aquellos que se sienten tan iluminados, así que tienen línea directa con el Espíritu Santo, porque ellos pueden explicar la doctrina con una determinada lógica. Y son quienes se les facilita hacer elucubraciones, abstracciones teológicas, que les permite gustar y comprender los misterios de fe. El problema con estos señores no es que sean estudiosos o que sean inteligentes. El problema es que creen que su manera es la única válida
Y nos juzgan como la pus, como la basura, a los demás que no tenemos un mismo nivel de comprensión o que no entendemos las cosas exactamente como las entienden ellos. Eso les da un sentimiento de superioridad, de arrogancia, que por supuesto los autoriza a convertirse en duros jueces de los demás. Y creen que lo que los acredita ante Dios es su inteligencia y sus conocimientos. Ellos creen en un evangelio sin encarnación. Todo es algo intelectual, dice el Papa. Absolutizan sus propias teorías y obligan a los demás a someterse a los razonamientos que ellos usan. Todo lo someten a una lógica fría, donde se olvidan de la humanidad, se olvidan de la misericordia. Esto suele darse mucho en aquellos que han estudiado mucho. ¿Es malo estudiar? No, no es malo estudiar, al contrario. Debemos ilustrarnos en la fe y tener un sólido conocimiento, una sólida doctrina, pero el problema está en que su ciencia los hincha y les autoriza a sentirse superiores. Ante esto, ¿qué decir? Bueno, primero, recordar que a la sabiduría debemos juntar siempre la humildad. Recordar que si se nos ha concedido el poder entender y explicar el misterio, no ha de ser con el fin de yo sentirme el muy, sino de poderle facilitar a otros y enseñarles humildemente, pero sobre todo, el saber más te obliga a dar un mayor testimonio y te obliga a ser más misericordioso y más humano. Cristo es la palabra, la sabiduría de Dios, pero encarnada. En Jesús nunca vemos esa arrogancia de que, estos no entienden, es que... sino que su sabiduría se traducía en misericordia, en caridad. Cito al Papa, número 43. Nosotros llegamos a comprender muy pobremente la verdad que recibimos del Señor y con mayor dificultad logramos todavía expresarla. Pero no podemos pretender que nuestro modo de entenderla nos autorice a ejercer una estricta supervisión de la vida de los demás. O sea, el que tú sepas mucho te constituye en juez de otros. Yo puedo, por lo que he leído en los libros, juzgar tu vida, aún sin conocerla. Yo señalarte y afirmar que estás mal, sin saber tu situación, sin verlo a la luz de la misericordia. Un momento. Y nos dice el Papa algo que es sorprendente. Quiero recordar que en la Iglesia conviven lícitamente, válidamente, distintas maneras de interpretar muchos aspectos de la doctrina y de la vida cristiana, que en su variedad ayudan a explicitar mejor el riquísimo tesoro de la palabra. A ver, encuéntrenme ese número 43 de la Gaudete y Exsultate y remárquenmelo con letras rojas o yo no sé, pero... A ver, o sea, dentro de la Iglesia, yo puedo decir una cosa, tú puedes decir otra, y ambos tener razón, fíjate. Digo, hay cosas en las que no podemos diferir. O sea, lo que son las verdades de fe sustanciales, ahí sí no podemos opinar. Pero hay muchos otros aspectos donde una interpretación como otra son distintas y ambas son válidas. No necesariamente uno tiene que estar equivocado. Esto debemos verlo con mucho cuidado, pero también abrirnos a la verdad de que nuestra doctrina no es un sistema, número 44, cerrado, privado de dinámicas capaces de generar interrogantes, dudas, cuestionamientos. Hay cosas que son cuestionables, pues por supuesto que sí. Cosas que puede evolucionar su comprensión, que se puede aplicar en diferentes contextos, pues por supuesto que sí. Las preguntas de nuestro pueblo, sus angustias, sus peleas, sus sueños, sus luchas, sus preocupaciones, poseen valor hermenéutico. Y esto significa que también se pueden interpretar a la luz de las nuevas situaciones. Poseen un valor hermenéutico que no podemos ignorar si queremos tomar en serio el principio de la encarnación. Para no alargarnos mucho, vámonos inmediatamente ahora a ver el pelagianismo. El pelagianismo es la antigua doctrina
que afirma que todo depende de la voluntad y el esfuerzo personal. O sea, yo me voy a salvar por mi lucha, por mi esfuerzo, porque todo depende de mí. Alguno podrá decir, pues sí, ¿no? Pues es lo que siempre me han dicho. Ahí está el pelagianismo. Y eso es una herejía. ¿Por qué? Porque ciertamente debemos tener ese esfuerzo y esa determinación. No podemos quedarnos cruzados de brazos. Y sí, la santidad es de alguna forma una conquista personal, pero no se nos olvide que debemos dejar ese lugar elemental, primordial, a la gracia de Dios. No se nos olvide que somos justificados no por nuestras obras, sino por la gracia y la misericordia de Dios, que nos envió a su Hijo que murió en la cruz. Y esto no es doctrina protestante, lo dice San Pablo, y por supuesto que es algo muy católico, que debemos entender en su justa dimensión, en su justo equilibrio. Que sí, debemos luchar por encontrar la congruencia, por alcanzar las virtudes, la santidad. Si los gnósticos ponían toda su confianza en su entendimiento, estos lo ponen en su manera de vivirlo, en la voluntad. Los pelagianos modernos son aquellos que creen que su forma de vivir la doctrina es la única válida. ¿Sí? Mi grupo, mi movimiento, mi espiritualidad, somos nosotros los que estamos bien, mientras los demás son una bola de necios ignorantes que no aman a Dios, que son sacrílegos, blasfemos, irreverentes. También, como ellos se creen muy buenos, muy al estilo fariseo, se sienten completamente autorizados a señalar a los demás. En el fondo, solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico. Exaltan mucho defender el prestigio de la Iglesia, el prestigio del propio movimiento, cuadrarse a las normas litúrgicas, a las normas del derecho, citan a cada rato documentos de la Iglesia para justificar su forma de ser. Pero también les falta lo más elemental, la comprensión, la misericordia, la caridad, la apertura. Eso no cabe por ningún lado. Viven con una presunción, su propia santidad. Les preocupa mucho mi espiritualidad, mi santidad, mi pedacito, que yo y Dios. Pero se nos olvida el hermano, se nos olvida muchas veces el sentido común. Y esa no es sino una desviación de la santidad. Creer que todo es por mi propio mérito. Número 57. Los cristianos que se empeñan en seguir el camino de la justificación por sus propias fuerzas, la adoración de la voluntad humana, de la propia capacidad, que se traduce en una autocomplacencia egocéntrica y elitista privada del verdadero amor. ¿Te das cuenta cómo se puede creer uno estar siempre en lo correcto y distorsionar la esencia del Evangelio? Es admirable que sea un papa quien nos diga esto. Entiende que la vida cristiana no es un bloque de piedra inamovible. El Espíritu Santo es tan libre que se expresa de tantas maneras, todas ellas buenas, válidas en su propio contexto. Pero no se nos olvide que el resumen de la ley es el amor. No se nos olvide que antes que la inteligencia, el Señor ve el corazón. Y que no todo depende de ti. Recuerda que somos justificados por su gracia. Y es su Espíritu quien nos va guiando. Y que aún a pesar de nuestras limitaciones, de nuestras caídas y pecados, el Espíritu seguirá manifestándose. Y nos permite ser débiles, nos permite fallar, para que nos demos cuenta de que en nuestra debilidad se manifiesta con mayor poder su gracia y su misericordia. El Papa nos invita a no complicar el Evangelio y volvernos esclavos de nuestros esquemas, de modo que nuestra religión, número 59, llega a convertirse en una esclavitud. Cuidado con ser de aquellos que incluso
matando, juzgando y criticando a otros, creen estar dando gloria a Dios. Te invito a que leas este documento, consíguelo o descárgalo de internet, pero no dejes de leerlo, porque puede ayudarnos mucho a tener una nueva y mejor comprensión de la santidad. Que tengas un bendecido día y bendecida semana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.